Muy buenas tardes, días o noches, no importa dónde se encuentren. Y como habíamos anunciado en nuestra sesión de bienvenida a esta segunda temporada relativa al reino de la redención, vamos a dar inicio a esta serie de videos, de exposiciones que dejamos grabadas para que ustedes puedan revisarlas detenidamente. Y eh, hablar de la redención implica partir de el motivo para que viniera el gran beneficio de la redención. Y como todos sabemos, el motivo, lo que ha motivado la necesidad de una redención es precisamente la caída de Adán. Pero es una caída que no solamente va a tener repercusiones en la primera pareja, Adán y Eva, sino que los impactos, las consecuencias de esta caída van a alcanzar a toda la humanidad, a todos los siglos, al mismo Dios. De ahí la necesidad de una redención, de un redentor. Vamos entonces a iniciar con los prolegómenos de este tema que también nos mantendrá ocupados por un buen rato, ya que es un tema a la vez que fascinante desde el punto de vista del conocimiento, de la teología, aunque no por sus consecuencias, pero también muy necesario de conocer por parte de nosotros los cristianos, los católicos, ya que desafortunadamente, como bien sabemos, derivado de esta profunda crisis que vive nuestra Iglesia Católica, la doctrina del pecado original cada vez se ha diluido con el tiempo y hay intentos abiertos de desaparecer completamente esta doctrina del pecado original, de la caída de Adán. De ahí la importancia de profundizar en este campo de nuestra doctrina católica para tener bien firmes los fundamentos y evitar así caer en toda esa serie de tergiversaciones, distorsiones e incluso eliminación que se pretende hacer de esta doctrina fundamental, sin la cual prácticamente no podemos entender la obra redentora. Así es que vayamos pues de una vez por todas a adentrarnos en esta eh, aventura, como le hemos llamado siempre, desde la perspectiva del conocimiento acerca de la caída de Adán y sus repercusiones. El cardenal Robert Sara, en uno de sus discursos que él continuó impartiendo por todo el mundo, y principalmente esta gran obra que publicó recientemente con el título La fuerza del silencio, nos va a entregar unas reflexiones fascinantes acerca del tema de la libertad. Y nos dice lo siguiente: Dios es todopoderoso y al mismo tiempo quiere permitir que el hombre sea realmente libre, porque la omnipotencia de Dios es la omnipotencia del amor y la omnipotencia del amor es la muerte. El infinito de Dios no es un infinito en el espacio, un océano sin fondo y sin orillas. Es un amor que no tiene límites. La creación es un acto de amor infinito.
El acto de la creación es una especie de autolimitación de Dios. Así pueden empezar a entenderse su silencio y su dejar hacer. Este problema me trae a la memoria la carta de una madre de familia, conmovida por la idea de la vulnerabilidad de Dios. Cuando mis hijos eran pequeños, dice esta madre de familia, quien pensaba por ellos y decidía por ellos era yo. Todo resultaba fácil. Lo único que estaba en juego era mi libertad, es decir, la libertad para decidir por sus hijos. Pero en un momento dado, cuando me di cuenta de que mi papel consistía en ir acostumbrándolos a elegir, sentí, nada más asumirlo, que me invadía la inquietud. Al dejar que mis hijos tomaran decisiones y por lo tanto corrieran riesgos, al mismo tiempo yo también corría el riesgo de ver aparecer otras libertades distintas a la mía. Si con demasiada frecuencia he seguido eligiendo en su lugar, he de confesar que ha sido para ahorrarles el sufrimiento derivado de una elección que más tarde podrían lamentar. Pero también, y en la misma medida, si no en mayor medida, para no arriesgarme a vivir en desacuerdo entre su elección y lo que a mí me gustaría verles hacer. Faltaba amor por mi parte, porque actuando así lo que quería por encima de todo era protegerme contra un posible sufrimiento, el que he experimentado cada vez que mis hijos han emprendido un camino distinto al que yo consideraba mejor para ellos. Así he conseguido entrever cómo es posible que Dios Padre sufra. Nosotros somos sus hijos. Quiere que seamos libres de construirnos a nosotros mismos, y el infinito de su amor le impide toda coacción. Amor perfecto, sin traza de cálculo, pero que implica la aceptación de un sufrimiento, inherente a esa libertad total que quiere para nosotros. Así es que la gran pregunta que podríamos hacernos a partir de estas reflexiones del cardenal Robert Sara es, ¿por qué quiso Dios darle su libertad a Adán? ¿Solo para que fuera semejante a él? La respuesta a estas preguntas tenemos que irla dilucidando a partir de varias fuentes. La Sagrada Escritura, algunos pasajes de la obra de María Valtorta y, por supuesto, tenemos que recurrir al gran Santo Tomás de Aquino. ¿Qué pasaría si en unas elecciones hubiera un solo candidato? Para elegir libremente, debe haber por lo menos dos opciones. Es algo muy parecido a lo que va a ocurrir próximamente en los Estados Unidos, donde prácticamente los electores tienen una oferta muy limitada, porque solo habrá dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Pero finalmente, aún habiendo solo dos candidatos, los electores podrán ejercer libremente su voto. Y así como habíamos revisado que el primer hombre creado, Jesús, tuvo que elegir frente a esta disyuntiva, por un lado, el bien absoluto, que es Dios, y por otro lado, lo contrario a Dios, es decir, la ausencia de bien,
en pocas palabras, el mal. Así también, Adán tuvo que estar frente a esta disyuntiva, es decir, tener al menos dos opciones. Si no tuviera esas dos opciones, Adán no sería libre. En la Sagrada Escritura leemos lo siguiente: Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto lo leemos en el capítulo 2 de Génesis, versículo 9. Y San Agustín nos va a regalar una exégesis maravillosa acerca del significado de esta alegoría, que sabemos bien que es el género literario que fue elegido por el exégeta, por el escritor sagrado, por el agiógrafo, para darnos a entender una verdad tan profunda como es el de la creación del hombre. San Agustín reconoce perfectamente que todos estos elementos que aparecen en Génesis 2 no son más que alegorías, figuras de algo más profundo. Así es que San Agustín nos va a decir que el jardín del Edén, del que habla Génesis, representa el alma humana. El árbol de la vida, que se menciona también en este pasaje, representa a Cristo, el hombre Dios. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal representa nada más y nada menos que a la voluntad humana. Así es que el jardín del Edén fue un lugar físico, geográficamente hablando, probablemente sí, aunque no tenemos constatación de ello, eh, digamos, por parte de las ciencias históricas, la arqueología, la geología, la geografía. Muchos especulan acerca de algunos puntos de nuestro planeta donde probablemente pudo haber estado este jardín del Edén, pero todo queda en el campo de la especulación. Sin embargo, más importante que poder tener una idea de dónde exactamente estuvo el jardín del Edén, es más importante para los cristianos la exégesis que nos regala San Agustín. El jardín del Edén era el alma humana. Y en el Génesis también leemos: y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento, le dijo: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues ten la seguridad que el día que comas de él, irremediablemente morirás. En este pasaje de Génesis vemos dos elementos con cierta claridad. Por un lado, tenemos un mandamiento, una orden que Yahvé le da a Adán de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero por otro lado, Dios, sabiendo las condiciones en las que estaba Adán, es decir, conociendo de el riesgo tan altísimo que había de que Adán no obedeciera, no acatara esa orden, va a agregar un argumento, una, digamos, prevención, una frase en sentido preventivo, anticipándole de las consecuencias que el no acatar esta orden acarrearía sobre de sí mismo, al decirle que el comer de ese fruto
le acarrearía la muerte, pues de alguna manera servía para que Adán tuviera más elementos, tuviera más argumentos de donde ayudarse para sentirse firme en acatar la orden que Yahvé le estaba dando. Por lo tanto, con este pasaje de Génesis, podemos darnos cuenta que Dios quería que el hombre, este hombre Adán, donde estamos todos representados, eligiera, eligiera libremente a Dios. Pero, por otro lado, necesitaba Dios que Adán tuviera frente a sí las dos opciones. Por un lado a Dios y por otro lado, lo contrario a Dios, que es el mal. Sin embargo, Dios quería, o mejor dicho, no quería que el hombre conociera el mal por experiencia propia. Es decir, que conociera el mal no por haberlo practicado, sino que simplemente lo tuviera frente a sí, dándose cuenta de que esas dos opciones estaban a su alcance. Pero Dios quería que, con toda libertad, el hombre optara por Dios. Por lo tanto, entonces, tenemos aquí un elemento que vale la pena tomarlo en consideración, el mal. Si Dios pone en el jardín del Edén el árbol del conocimiento del bien y del mal, la gran pregunta es, ¿cómo se originó el mal? ¿Acaso Dios creó el mal? Vamos a ver, en primer lugar, un pasaje de la obra de María Valtorta, donde Jesús nos va a explicar cuál fue el origen del mal. Nos dice Jesús en María Valtorta, Dios había prohibido el conocimiento del bien y del mal, porque el bien, con mayúscula, lo había donado con generosidad y gratuitamente a sus criaturas. Y el mal no quería que lo conocierais. Volvemos a repetir, debemos entender esto de un conocimiento por experiencia propia, que difiere del conocimiento que se tiene de las cosas, simplemente, por decirlo de alguna manera, de forma teórica. Muchas cosas las conocemos solamente en forma conceptual, sin que realmente tengamos una experiencia real de ciertas cosas, ciertas realidades, y no por ello implique que no conozcamos el concepto, la noción, la teoría de ciertas realidades. Y ese es el caso de Adán. Había necesidad de que conociera el mal para que pudiera elegir entre el mal o el bien, pero Dios no quería que lo conociera practicando dicho mal. Vuestra objeción será, ¿y por qué lo ha puesto? Refiriéndose al árbol del conocimiento del bien y del mal. Si Dios no quería que conociéramos el mal, ¿por qué puso precisamente en el centro de nuestra alma, que es ese jardín del Edén, este árbol del conocimiento del bien y del mal, que es nuestra voluntad humana, de acuerdo a la exégesis de San Agustín? ¿Por qué? Responde Jesús en tono de pregunta, pero también de admiración, y también para darnos la respuesta. Porque el mal es una fuerza que ha nacido sola, como ciertos males monstruosos en el más sano de los cuerpos. Lucifer era un ángel, el más hermoso de los ángeles. Espíritu perfecto, solo Dios era superior a él. Pues bien, con todo, en su ser luminoso nació un vapor de soberbia, y Lucifer no lo dispersó, sino que por el contrario, lo condensó, dándole vida en su interior. De esta incubación nació el mal. Como vemos, pues, aquí claramente en la obra de María Valtorta, Jesús
nos deja más o menos claro, no al grado de profundidad que a lo mejor se requeriría, pero vemos cómo, de alguna manera, la idea que está detrás de toda esta enseñanza es: el mal es originado por el bien, ya que esta incubación del mal surge de una criatura buena. Como lo dice al principio, era un ángel creado por Dios, el más hermoso, espíritu perfecto. En ningún momento está aquí haciendo alusión a de que haya sido creado como un demonio, como un malvado, como un ser oscuro. No, sino que es creado como una criatura espiritual perfecta. Sin embargo, este acto bueno, este acto propio de Dios de crear una criatura buena, indirectamente da origen al mal. ¿Por qué? Porque sabemos bien que los ángeles, al igual que los hombres, fuimos dotados de libertad, de libre arbitrio. Y esta soberbia, este vapor de soberbia que nace en el interior de este espíritu perfecto, es producto de la libertad. Es decir, opta Lucifer por condensar, darle vida a ese vapor de soberbia en su interior, en lugar de haberlo dispersado. Es decir, cuando nos dice que nació un vapor de soberbia, en el momento del nacimiento de este vapor de soberbia, todavía no había surgido el mal. El mal surge cuando Lucifer decide libremente entre dos opciones: o dispersarlo, desaparecerlo, o bien darle vida, condensarlo y darle vida, incubarlo. Así es que Lucifer fue, no fue coaccionado. Lucifer actuó con total libertad, ya que tuvo frente a sí estas dos opciones. Tenía ya en su interior el vapor de soberbia, pero tuvo la total capacidad de poderlo dispersar, pero optó por lo contrario, optó por el mal. Si él hubiera optado por dispersar ese vapor de soberbia que había nacido en su interior, había optado por Dios, habría elegido a Dios, el bien, pero decidió lo contrario y eso fue lo que dio origen al mal. Y este hecho se narra en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis vamos a encontrar esta narración del evangelista San Juan. Dice: entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Capítulo 12 del Apocalipsis. Así es que, una vez que Satanás, Lucifer, elige libremente darle vida a esa incubación, a ese germen de soberbia, a ese vapor de soberbia que surgió en él, en ese momento se desata esta batalla, porque no solamente fue él, sino que arrastró a muchos otros, convenciéndolos de que ellos también podían, de alguna manera, rebelarse contra Dios. Otra vez, al igual que en el Génesis, en este pasaje, toda la narración que vemos que hace el evangelista San Juan, nuevamente está redactado en un género literario conocido como la alegoría. Todas son figuras. A pesar de que en nuestra iconografía católica
Es muy común que veamos cuadros donde los artistas han pintado a este ángel bueno, Miguel, que dicho sea de paso, su nombre significa, tiene un origen griego que significa Mik-Ael, que significa quien como Dios, y siempre lo vemos representado pictóricamente, artísticamente, con una figura antropomórfica, con armadura de un soldado, derrotando a esa serpiente con armas como las que usaría un gladiador. Pero definitivamente no ese es el tipo de batalla que ocurrió en el cielo. La batalla que ocurrió en el cielo fue una batalla, una guerra de voluntades. Los ángeles buenos, encabezados por Miguel, queriendo convencer a los ángeles malos, a los ángeles rebeldes, de que era justo obedecer a Dios. Y por otro lado, Lucifer, Satanás, queriendo convencer a los ángeles buenos de que podían ser iguales a Dios y por lo tanto tenían que rebelarse contra Dios, tenían que desobedecer a Dios. Como aquí se narra, no pudieron convencerlos, por eso dicen no pudieron vencer, y al no poder convencer a los ángeles buenos, ya que ellos optaron libremente por el mal, fueron expulsados del cielo, del empirio y arrojados a la tierra. Ese es el verdadero significado de este pasaje del Apocalipsis. Así es que una vez que hemos más comprendido cómo se originó el mal, vamos a profundizar un poquito más en el concepto, porque así como se nos ha explicado su origen, que surge precisamente en el interior de Lucifer, debemos aclarar un poquito más qué es el mal. Y para ello, pues definitivamente tenemos que recurrir al gran Santo Tomás, que nos va a llevar de la mano para explicarnos desde una perspectiva teológica católica qué es el mal. Nos dice Santo Tomás, cada uno de los opuestos es conocido por el otro. Ejemplo, las tinieblas por la luz. De ahí que es necesario que a partir del concepto de bien se conozca lo que es el mal. El bien es todo aquello que es apetecible. La existencia y la perfección de cualquier naturaleza. Recordar aquellas palabras del Génesis cuando Dios iba creando a lo largo de los 6 días de la creación, y al final de cada día aparecía la misma frase, y vio Dios que todo era bueno. Por lo tanto, todo lo que viene a existir, todo lo que es creado con su propia perfección por la mano de Dios, es bueno. Cualquier naturaleza creada es buena por el solo hecho de haber salido de las manos del Creador. Así es que la existencia y la perfección de cualquier naturaleza tiene razón de bondad, de bien. Por lo tanto, no es posible que el mal indique algún ser, es decir, que tenga existencia propia, o una determinada forma o naturaleza, porque eso entonces querría decir que si el mal tiene ser, que si el mal tiene existencia propia, forzosamente tuvo que haber salido de quien es el ser por excelencia, que es Dios mismo. Y eso no es posible. Por lo tanto, con el nombre de mal se indica una determinada ausencia de bien. Este es el gran concepto que nos hereda Santo Tomás y que lo debemos tener muy presente cada vez que abordemos este tema del mal, que en la actualidad, por supuesto, se ha tergiversado y ha sido mal entendido desde nuestra doctrina católica, sobre todo de la moral católica, y en la actualidad nos han confundido con otros conceptos acerca del mal. Pero el mal entonces es
la ausencia de bien. Por eso se dice que el mal ni existe ni es bueno, porque como quiera que todo ser en cuanto tal es bueno, no existir y no ser bueno es lo mismo. La primera contrariedad es la de la privación y la posesión. Es decir, que cada una de estas se da en su contrario, puesto que cada uno de los contrarios es imperfecto con respecto al otro. Por ejemplo, lo negro y lo blanco, lo amargo y lo dulce. Por lo cual, el bien y el mal son llamados géneros, no en sentido absoluto, sino como realidades contrarias, porque así como toda forma tiene razón de bien, así también toda privación, en cuanto tal, tiene razón de mal. Por privación, aquí tenemos que entender ausencia, carencia de algo. Cuando alguien está privado del uso de razón, privado de bienes materiales, es una carencia. El mal está lejos absolutamente del ser y del no ser, porque no es ni posesión ni simple negación, sino privación. El mal implica ausencia de bien, como ya lo habíamos dicho. Es un concepto que no debemos olvidar, que debemos tener bien claro. El mal solamente es ausencia de bien. No obstante, no toda ausencia de bien es llamada mal, pues la ausencia de bien puede ser tomada como privación y como negación. Muy importante esta distinción que hace Santo Tomás. Así pues, la ausencia de bien tomada como negación no contiene razón de mal. En caso contrario, se seguiría que aquellas cosas que no existen serían malas. También se diría que cualquier cosa es mala al no tener todo el bien que tienen las demás. Ejemplo, el hombre sería malo por no tener la velocidad de la cabra o la fortaleza del león. Pero la ausencia de bien tomada como privación es llamada mal, como se llama ceguera a la privación de la vista. El no ser, tomado en sentido negativo, no precisa sujeto, pero la privación es negación en el sujeto. Dicho no ser es mal. El mal de ningún modo tiene una causa, a no ser de manera accidental, como ya lo habíamos visto con el caso de Lucifer. Es decir, que Dios no crea el mal en Lucifer, sino que Lucifer, de manera accidental, entiéndase contingente, posible, teniendo frente a sí las dos posibilidades, las dos opciones de dispersar ese vapor de soberbia o incubarlo y darle vida, él elige una de las dos. Eso se dice que es una causa accidental o contingente. Es así como el bien es causa del mal, porque Lucifer, ya dijimos, no era de origen un malo, un demonio, sino que de origen, como criatura creada por Dios, es bueno. De la voluntad buena no surge un acto moralmente malo, de la misma forma que de la voluntad buena se sigue un acto moralmente bueno. Sin embargo, el mismo movimiento de la mala voluntad es causado por la criatura racional que es buena, por lo que decíamos hace un momento de la posibilidad accidental o contingente que tenemos por el hecho de haber sido dotados de libre arbitrio,
de optar por el bien o por el mal, dado que somos criaturas creadas por Dios y por lo tanto criaturas buenas. Pero aun siendo criaturas buenas, por haber sido dotados de razón, precisamente nuestra razón y nuestra voluntad libre nos dan esa posibilidad de el bien o el mal. Así es la causa del mal. El mal no tiene una causa directa, sino solo indirecta. Dice Agustín, Dios no es el autor del mal, porque no es causa de la tendencia a no ser. Acuérdense, ser o no ser, como decía Shakespeare. Ese es el dilema. El ser, todos los seres, animados o inanimados, vienen a la existencia por un acto creador. Y el acto creador es propio de Dios. Dios es el que da el ser. Por lo tanto, Dios no es origen de esta tendencia a no ser, a no existir, sino todo lo contrario. Dios, cada vez que, por decir así, da rienda suelta a su acto generador, lo que surge es algo con ser, algo que tiene un ser. Dios, al causar en las cosas el bien de la armonía del universo, como consecuencia y de forma accidental, también causa la corrupción de las cosas. Según aquello que se dice en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, el Señor da la vida, el Señor da la muerte y la vida. Pero aquello que se dice en el libro de la Sabiduría, capítulo 1, Dios no hizo la muerte, hay que entenderlo en el sentido de que no quería la muerte en sí misma. Al orden del universo pertenece también el orden de la justicia, que exige que los delincuentes sean castigados. Según esto, Dios es autor del mal, que es la pena, es decir, la pena que por justicia merece un delincuente, pero no del mal, que es la culpa, es decir, el acto malo que el delincuente origina. No hay un primer principio de los males, como hay un primer principio de los bienes, que sabemos que es Dios. Porque el primer principio de los bienes es esencialmente bueno, es decir, el sumo bien, el bien por excelencia, el bien máximo, que es Dios, es origen de cualquier tipo de bien. Y con esto concluimos nuestra primera sesión eh, relativa a la caída de Adán y sus repercusiones. Como siempre, los invitamos a reflexionar en todas estas maravillas, estas verdades fascinantes de nuestra doctrina, que por supuesto, con el paso del avanzar de los temas, vamos a ir cada vez em, recurriendo a muchas más fuentes, por supuesto, el Libro de Cielo, todas las obras de Luisa Picarreta, y ahorita, por tratarse de el primer tema, no ha habido necesidad todavía de recurrir a la obra del Libro de Cielo, pero tengan la seguridad de que lo haremos con toda seguridad. Reciban un cordial saludo y los esperamos en la próxima sesión.